Continuamos así en un mundo feliz. Nos vamos desde las costas de California a Noruega o a Europa del Este o a lugares fríos como los que estamos viviendo y plagados de historias demenciales. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Seba? Muchas gracias por Bien. el espacio. No, por favor. ¿Hace cuánto salió el libro? Hace 6 meses, diciembre del año pasado. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? 9 años, 10 años, 9 años. un montón, sí. ¿Cuándo decidiste que lo ibas a hacer? No lo decidí yo, lo decidió Hugo García, que es un saludo. el creador de Headbangers, editor, que en un momento, hace ya mucho tiempo, empezó a editar libros, empezó con ese emprendimiento y me sugirió un día si quería escribir un libro, porque él empezó haciendo traducciones y licencias de biografías y libros. ¿Y la de Cliff Barton? Claro, la de Lemmy, la de Dave Mustaine, la de Tony Iommi. Y no había muchos libros de black metal, el único que había en ese entonces era Lords of Chaos, el libro medio mítico del género, y me dijo... ¿Qué te pareció la película? Perdón que te interrumpa, ahora seguimos con... Me gustó... una comedia en un punto. Sí. No soy de esa gente que como que se indignó porque no se lo toman en serio, pero claro. Ya sabía que no era el medio tampoco como para que... Porque parecen unos emos medio boludos, si uno ve la película. Sí, un poco sí. La película está bien, qué sé yo. También está hecha para el gran público, para Exacto, gente que no sepa nada, y digamos, si uno lee Lords of Chaos, que está editado en castellano por la misma editorial que editó The Dirt. Es un libro tapa dura, buenísima la edición. Sí. No sé si la traducción está tan buena, pero el libro está muy bueno. Pero la película es un tanto, ¿cómo decirlo? Sí, es una especie de comedia negra. Sí, una cosa medio lo que pasó después con la película de Motley Crue, más o menos. Exactamente. ¿No? Una cosa donde le mostramos a esta gente loca a un público más amplio, que no necesariamente después va a ir y comprarse los discos, etcétera. Bueno, continuamos. Te pidió, en medio de las traducciones y demás, te dijo, necesito un libro de black metal. Claro, sí. ¿Qué te parece si en vez de yo tener la posibilidad de traducir este libro, hacemos algo nosotros? Sí. Que en ese momento era, bueno, ok, no le di mucho más reflexión al tema, porque era más chico y como que no tenía mucha escala real de lo que un proyecto semejante llevaba. Hasta que en un momento empecé a ver si alguien podía responder, también porque había una cuestión de que desde Argentina y hacerlo en español quizás a veces los músicos no son tan permeables porque no es un mercado, digamos, tan fuerte como podría ser el de los libros en inglés. Hasta que en un momento me di cuenta de que había varias gente que estaba respondiendo a mis preguntas y que entendían por dónde iba el proyecto y por suerte se coparon y se fue armando. ¿Vos ya eras una enciclopedia de black metal para ese entonces? No, era una... O sea, me lo sugirió porque era el estilo que yo venía cubriendo en Headbangers y el que históricamente cubrí, porque hace como 15 años que escribo en la revista, entonces... ¿Y tu favorito dentro del metal? Sí, por supuesto, claro. ¿Y cómo empezó tu romance con el black metal? ¿Es difícil enamorarse de black metal o no? Sí. No, yo llegué como, calculo, habrá llegado mucha gente en su adolescencia por las historias, a través de las historias, porque eran historias medio de terror. Las historias son terribles. Exacto. Y después la música, o sea, eso te genera la curiosidad de, bueno, a ver qué está haciendo esta gente que iba prendiendo fuego iglesias. Y o ahí publicando portada de disco con suicidios. Bueno, claro. Exacto. Entonces, eso Mi amigo Zurita siempre me dice, vos pensás que alguien metió eso en un avión, lo mandaron a una imprenta y alguien lo recibió, el original, me dice. Sí. O ir en el bosque y encontrarte con alguien pintado como si fuera el cuervo de Brandon Lee y no salí corriendo diciendo, bueno, he visto a Satanás, ¿no? Claro, entonces... Eso en un momento empezó a ser la banda de sonido de esas historias y me conmovió en algún punto. También porque, la progresión medio natural que hace uno, cuando está en este tipo de música que, cada vez le va subiendo. Claro, decís, Iron Maiden, Slayer. Un poco más, claro. te vas volviendo una especie de paquero, de un poco, denme un poco más. Exactamente. Y en un momento llegás a eso. Llegás acá. Vos querés más, no hay más que esto. No, acá llegaste al límite. Exacto, sí. Y bueno, después vas surfeando ahí las diferentes corrientes que hay dentro del estilo, porque el estilo no es solo una cosa. Sí, claro, sí. Y así fue como ¿Quién es el artista más grande de la historia del black metal? Perdón la pregunta, Mayhem. Está bien. ¿Y por qué pasó en Noruega? Y mira, es curioso.
Yo creo que hay una cosa medio extraña porque... Bacalao y black metal, pero claro, ¿por qué? ¿Pero sí, por qué? Además en países acomodados, sin ningún problema. Exacto, digo, más allá de eso, pero ¿por qué crees que se propició? Digo, origen celta, la temperatura, ¿qué es lo que...? Viste que siempre hay explicaciones detrás de las mayoría de las corrientes musicales, bueno, ¿por qué se propiciaron en determinado momento, en determinada época? ¿Cuál es el contexto que crees que lo hace emerger? Y en cierta manera es un poco el aburrimiento adolescente de vivir en una sociedad donde no hay mucho mayor problema. Calculo que ahora esa sociedad está un poco, o sea, todavía menos problemas tienen. En ese momento, en los 90, creo que recién estaban empezando con esto, con el boom del petróleo y qué sé yo. Y un poco rebelarse de alguna manera frente a cosas. Algunos lo ponían en términos más ideológicos. Las cosas que llevaban a cabo como la quema de iglesias. Claro, razón de, bueno, porque esto era un país vikingo, pagano, y nos impusieron el cristianismo, entonces es una manera de rebelarse. Otros lo hacían simplemente por bastante ver quién era más... digo, una rebelión bastante intelectual, digo. Sí, sí. Y otros lo hacían simplemente por ver quién es más violento, hasta que también en un círculo muy reducido de gente, donde también sucede un poco eso, medio la del clan Manson, de estamos encerrados en esta locura y no hay nadie de atrás que venga a decir, che, ¿chicos de qué edad? Y de 18 a 23, muy 24, jóvenes. Claro, sí. Gente en formación también que está como descubriendo un poco su identidad, sus gustos. ¿Cuál fue la primera historia de black metal que te llegó que dijiste, ¿qué es esta locura? La del bajista de Mayhem que había matado al guitarrista. Que le pidió, que no le... Digamos, ¿cómo es el gran cuco del género, que es Varg Vikernes, el artista detrás de una banda llamada Burzum, fue una persona que llegó en un momento a la escena de Oslo porque él era de otra ciudad y se empezó a involucrar con la gente de Mayhem, que eran los reyes del género. Y en un momento fue como una especie de protegido del líder de Mayhem, el guitarrista Euronymous. Y en un momento esa relación, por diferentes motivos, nunca del todo muy claros, se rompió al punto de que uno terminó matando a cuchilladas al otro. Varg terminó matando al guitarrista de Mayhem a cuchilladas. Y terminó preso con cadena perpetua, o sea, perpetua lo que le daban en el sistema de Noruega en ese entonces. Ya salió en libertad hace años. Y eso fue una de las primeras cosas que me llamó, porque es incluso medio raro en ejemplos de música popular en general, donde un tipo o sea, grabaron el disco La Víctima y el asesino, porque él terminó grabando el disco emblema de Mayhem. Y así después hay un montón de historias, como vas tirando el hilo y te vas encontrando con las cosas que sucedían alrededor de esta banda y de otras bandas, ¿no? Porque era como un séquito de gente que estaba en esa. Era una escena que tenía mucha afluencia de público, era algo mayoritario, tenía más éxito en el exterior. ¿Cómo fue demográficamente creciendo? Al principio tenía más éxito en el exterior, o sea, éxito en términos underground, digamos, porque era parte de esta generación de músicos y de adolescentes que se carteaban y se mandaban cassettes. Digo, no era exclusivo del black metal, sino de la música subterránea en general. Y tenían más llegada en otros países, no tanto en Noruega. Noruega era un fenómeno como muy chico, de pocas bandas, de gente muy militante, muy involucrada y con muchos músicos que tocaban en distintas bandas. Y recién en el 93, 94, cuando empieza a suceder esto de las iglesias, donde ya la cobertura empieza a ser más a nivel de televisión nacional, porque están prendiendo fuego cosas de 800 años, entonces se empieza a convertir como en un drama, empieza a haber como un pánico satánico a la Noruega. Claro, sí. Ahí recién empieza a generarse todo el interés internacional, y eso lleva a que después haya sellos que se interesen en, vamos a licenciar esto en otros países, y ahí empieza como la popularidad del género a un nivel más internacional, pero empezó siendo como un fenómeno muy, muy under. La lírica, las letras hablaban de eso, de alguna manera manifestaban descontento y este tipo de problemáticas que me contabas que aquejaban a la mayoría de las bandas. ¿Está ahí presente o nada que ver? O digo, son letras muy genéricas que no miran los problemas de frente, digamos, esto de los que estamos hablando. No, muchas tenían esa inocencia de
o a lo sumo tal vez la manera de expresar esta cosa más nacionalista, digamos, pasaba a través de, no sé, bandas que reinterpretaban, no sé, canciones folclóricas o mitos locales, escandinavos, y a eso le ponían como una música. Pero después tenía gente que estaba, nada, como el satanista de manual, digamos, que buscaba este efecto medio de invocación shock, demoníaca. claro, esa cosa. La cosa más también, ¿no?, del terror. Y después había gente que, no sé, Burzum está como muy inspirado en Tolkien. De hecho, el nombre proviene de esa mitología. Entonces, funcionaban como una especie de escapismo medio fantasioso. No era necesariamente una cosa muy militante en términos de lo artístico. ¿Cuál es el mejor disco de la historia del black metal para vos? Para mí es The Mysteries Dum Satanas, que es el disco de Mayhem, el disco de estudio legendario que tardó 1000 años en hacerse, que es el que tiene al victimario y al asesino, y que para mí puso la vara en un lugar medio inalcanzable. El libro se llama Nacidos para Arder. Vos lo que hacés es un relevo, digamos, que va desde cuándo, desde la aparición del género hasta dónde llega. Llega hasta la última década. Sí, finales de la... ¿Hay exponentes jóvenes? ¿Sigue habiendo exponentes jóvenes del black metal? Sí, porque la idea era contar la historia del género, que ya tiene 40 años, si tomamos en cuenta que el género empieza con Venom, una banda de la New Wave of British Heavy Metal, que empieza a irse para ese lado satánico, saca un disco que se llama Welcome to Hell, a fines de los 81 creo que es. Y a partir de ahí, bueno, nada, llevar todo al extremo, toda la gente que vino después de ellos. Y la idea era cubrir un poco eso desde ese nacimiento hasta, sí, como contemporáneo en términos de bandas que hoy están tal vez tomando esos temas o tomando esa musicalidad y llevándola a lugares que les interesan a ellos, que no necesariamente son Darkthrone. ¿Hubo algún tipo de construcción en el black metal, digo, de cuestiones que hoy ya no se permiten o no se admiten? En términos de la locura y digamos, y los actos vandálicos o lo que sea, ¿o sigue igual? Y hoy es un poco también una escena que está bastante desmitificada por el hecho de que cualquiera, hoy le puedo mandar un mail a un tipo que veo en una foto cubierto de sangre. Entonces es gente que es mucho más próxima y está como mucho más humanizada en términos de que nada, los buscás y los ves y es gente común y corriente y no está ese mito que estaba en los 90 donde viven comiendo animales matados por ellos mismos, claro, chupando sangre. Sí, que no tenías acceso a eso, entonces vos veías una foto fotocopiada de quinta generación, miedo, entonces claro, todo daba miedo. Por supuesto. Entonces el maquillaje, ese tipo de cosas. La idea del maquillaje, estos espectros del bosque, toda la cuestión escénica de imagen. Y sale un poco bueno de Kiss. Por algún motivo, muchos de los músicos noruegos con los que hablé crecieron... Son quiseros. O Alice Coopereros. Pero crecieron, digo, con Kiss en la tele, tipo en programas de tele de prime time y coleccionando, no sé, trading cards que venían con golosinas y bolsas de caramelos y eso. Era, tipo, venía el cantante de ABBA, el futbolista de turno de Noruega. Acá también Gene pasó. Simmons. Bueno... menor, pero claro. Acá había figurita de Kiss, de Village People y de Hulk. Claro. Entonces crecieron como con esa influencia. Después también, bueno, Alice Cooper obviamente, que también Shock siempre rock. tuvo, Sí, claro, esa tradición. Y también, bueno, nada, el cine de terror, qué sé yo, el cine de zombies. Hay toda como una escuela que viene de esto de personificar algo que va más allá de la música y no ser el pibe de jeans que se sube al escenario y toca, ¿no? Y agregarle ese costado más místico, más... la portada del álbum con la escena del crimen, esa historia de cómo terminan, por favor, contala porque me gusta mucho tu pin de Baphomet. Sí, claro, muy bueno. Gracias. La historia de... Bueno, es un bootleg, es un disco pirata de Mayhem, una grabación pirata de un show de Mayhem que se hizo en los 90, con el cantante histórico de la banda, que se hacía llamar Dead, era un pibe que vino de Suecia, tocaba en su banda en Suecia y en un momento Mayhem pasó por unos cambios de formación y él se sumó. Se mudó a Noruega y empezó a vivir ahí con ellos, en una cabaña en el medio del bosque, medio Evil Dead, porque tampoco no tenían un mango.
Y era una persona que tenía, más allá de todo su talento artístico y todas sus obsesiones con el lado oscuro, digo, porque es un poco la persona que le dio mucha mística a la banda, en el sentido de que era alguien que cuando tocaban en vivo juntaba animales que habían sido arrollados en la carretera y los ponía en una bolsa y lo olía para sentir como la esencia de la muerte, y se pintaba y enterraba su ropa. Entonces era como, y se hacía llamar Dead, o sea, como un cadáver. Entonces estaba como medio fascinado con la muerte. Sí. También era un adolescente que tenía evidentes problemas de no depresión. creo que viniera del mejor hogar. No, claro, por supuesto. Y también una persona, digo, aislada de su familia, en un contexto ajeno, con gente con la que no se llevaba del todo bien. Bueno, nada, para no hacerlo largo, es una persona que en un momento se suicidó, se pegó un tiro, se voló la cabeza de un escopetazo. Sí. Con la suerte de que su compañero de banda, Euronymous, el guitarrista de Mayhem, quien después termina asesinado, una cuestión de karma quizás ahí, claro, de crímenes, se encontró con el cadáver del compañero, y en vez de ir y denunciarlo directamente a la policía, antes compró una cámara descartable y le sacó una foto. Porque eso es lo que te enseñan en la escuela del black metal, claro, que hay que hacer si vos te cruzás con porque dijo, esta es la mejor promoción que puedo hacerle a mi banda ahora sí, mismo. Perfecto. Así que hizo eso y se guardó las fotos. La idea era que salieran como tapa de un disco de Mayhem, pero lo convencieron de, quizás es demasiado. Una frialdad, digo, sí. Un temperamento. Una sangre bastante fría. Sí, no. Pero bueno, nada, esas fotos estuvieron guardadas en una caja de seguridad, pero en un momento este pibe se las mandó a un contacto que tenía en Colombia. Ahí va, el viaje de las fotos ese. Exacto. Y este contacto que tenía en Colombia sacó como el disco tributo, el disco pirata a este cantante, con la foto de él con el cerebro volado ahí en que ustedes lo pueden buscar en internet, ¿no? Porque sí. Es todo maravilloso, todo se consigue. Sí, es un bootleg que de hecho, nada, si lo buscas en sitios así de subastas y eso es, bueno, nada, miles de dólares. A miles de dólares. Sí, ¿Fue retirado por alguna cuestión legal? ¿Es ilegal tenerlo? ¿Es ilegal venderlo? Es ilegal venderlo, me parece. Al menos en ciertos sitios que veo siempre está listado, pero no te permiten venderlo ahí. Y son... Me imagino por demanda de la familia o alguien que... Sí, bueno, de hecho también haciendo el libro me pasó a hablar con la gente de Mayhem y hablar incluso con el hermano de este cantante y que me decían, no sé, no da a poner la foto, porque digo, en general es algo que es muy sensacionalista, sí. Explota y como que yo en un momento me había planteado hasta qué punto incluir ciertas cosas. Pero... Me pasó, se fue recién este amigo que estaba charlando con nosotros, sí. Yo escribí un libro sobre Sharon Tate, Manson y Tarantino. Y la verdad no quería hacer un libro sobre... Las puñaladas fueron 44, claro. Se la dieron en la espalda a una embarazada. No va a venir la hermana de Sharon Tate a decirme nada, no va a pasar nada como le pasó a Trent Reznor, que le dijo, vos te estás cagando de risa y mataron a mi hermana. ¿Te acordás cuando grabaron el disco en Downward Spiral, claro, que alquiló la casa. Claro. La casa, le dijeron, che, vos te estás cagando. Y Trent Reznor, por suerte, tuvo un ataque de conciencia y dijo, sí, es cierto, me estoy haciendo pelotudo y mataron a una mina embarazada acá en este living. Sí. Entonces, la verdad no tenía ganas de ensalzar o de hacer un true crime donde pareciera una cuestión morbosa de la soga del cuello, ¿viste? Y cómo la encontraron. Y esquivé algunas cosas por decisión personal, ¿eh? Sí, no creo que nadie me lo hubiera venido a marcar la cancha, pero me parece que pasa lo mismo. Cuando uno se mete, porque me leí 15 libros de Sharon Tate, de Gugliosi, del caso, y dije, no tengo ganas de hacer esto. No me dio ganas a mí, nada más. No, a mí tampoco, y además por una cuestión también de que esto, es un género que está tan mitificado en cierto modo, sí, que de alguna manera lo que quería también establecer es que en el libro es que detrás de eso hay música que realmente... Artistas, gente talentosa, claro. Sí, claro, sí, por supuesto. Claro. Y personas, digo, que atravesaban su adolescencia en un contexto medio caótico, pero digo que en definitiva terminan siendo también personas, como humanizar un poco a la gente detrás de los mitos, porque, no sé, digo, me parece que ya hay como bastante escrito al respecto sobre la cosa sensacionalista como para caer en eso también. Lo paradójico es que toda la escena vista de afuera termina siendo mucho más perturbadora que cuando uno evidentemente va a los shows, conoce a los músicos y atraviesa las cuestiones. Digo, sí.
poco público, más respetuoso y ubicado que el del metal en general, digo, y en particular después los subgéneros. Quien va a recitales de diversos géneros se da cuenta. Digo, hay todo un mito que se rompe rápidamente, porque hay muchísimos lectores, muchísima gente universitaria. Digo, no quiero hacer un prejuicio inverso y decir que hay que ser universitario, pero está integrado el público de una manera muy particular. Generalmente personas que tienen más de un interés y que son excluyentes del heavy metal, pero que te llevan como vasos comunicantes, ¿no? Como vos decías, Exacto. Historia. Bueno, Ian Christie mismo, digo, hay un montón de referentes que son sociólogos, historiadores, que escriben sobre bastantes cuestiones, digo, termina siendo mucho más interesante, ¿no? Sí, hay como una especie de prejuicio, si se quiere, con lo que es la audiencia. Digo, también, qué sé yo, no sé, No, digo, claro. es como una música. Si yo te muestro una foto de las bandas que escucho, quizás te dé un poco de... Vamos a escuchar en breve igual un par de temas, pero digo, anda preparando un top 3 Claro. de hits, pero para que la gente entienda de lo que estamos hablando, pero sí, es cierto, cambia cuando uno empieza a investigar, ¿no? Sí, además es digo, tanto los músicos como el público es digo, es gente de la más amable con la que traté y trato, y en general está esa barrera de la primera impresión que te genera, que es música muy ruidosa, muy caótica, pero bueno, no sé, evidentemente hay algo que se canaliza por ese lado que genera tal vez un ambiente más ameno. ¿Cuándo la en escuchás otros vos? aspectos. ¿En qué circunstancias o todo el día? No sé si todo el día, pero me sirve, digo, para laburar. Para trabajar, escribiendo. Sí. Sí, además, digo, por mi trabajo en la revista también tengo como que estar siempre buscando cosas o preparando notas o lo que fuere, entonces siempre estoy con algo ahí dando vueltas. Entonces, ¿Y los vecinos? no, por suerte nunca recibí quejas. ¿Vivís con alguien? No. Perfecto, entonces Sí, tengo carta blanca para escuchar. una lo que iguana, vos quiera. la pared pintada de negro. La No, iguana no tiene están. hambre, fin. Claro, exacto. ¿Qué canciones te gustaría que pongamos? Ahora continuamos charlando, porque yo las veces que he hablado con Hugo, me parece que hubo un renacer último, te podría decir de un poquito antes de la pandemia para acá, del género, en general, de heavy metal, digamos, Sí. medios como Headbangers, me parece que tuvieron, no sé si mucho público nuevo, pero hay lo siento en el aire, a lo mejor es una percepción, él me la afirmó varias veces, me dijo que sí, que era así, que estaba pasando, que había un entusiasmo recuperado o una vida nueva que había llegado, y me parece que hay un poco de eso. ¿Qué te gustaría que escuchemos? 3 temas, pueden ser de la misma banda, de varias bandas. Podríamos escuchar Satyricon, Mother Satyricon. North, que es como su himno. Sí. Algo de Mayhem podría ser, no sé. ¿Qué tema de Mayhem? Buried by Time and Dust, quizás. Enterrado por el tiempo y el polvo. Y el polvo, sí. Y después Watain, una banda sueca que se escribe Watain. Un tema que se llama The Howling. The Howling como el aullido. Claro, como exactamente. The Howling. Sí. Que es una de las bandas como más representativas que tiene el género hoy por hoy. Mica, ¿alguna las tenés? Bueno, háganse un mate. Esto es lo eligió Matías acá presente. Me hago cargo. Disfruten. #vacío. Un mundo feliz. Una preciosura, las 3 canciones al final, mucho más amables de lo que la gente estaba esperando. Prometimos destrucción y les dimos unas canciones fuertes, pero canciones al fin. Sí, me medí un poco en ciertas elecciones también. Bueno, te agradezco. Podríamos haber hecho desastres también. Te agradezco. Además de la tienda Headbangers, ¿el libro está ahí, exclusivamente ahí? ¿Está en otros lugares? ¿Lo vas a estar presentando? Por el momento... Nacidos para Arder se llama el libro. Sí, por el momento se consigue en la tienda de Headbangers, tienda.headbangers.com.ar, Sí. y si no, bueno, nada, las redes lo buscan, Headbangers con J. Se consigue, por el momento se consigue ahí. Yo tengo ganas de presentarlo, en algún momento tendría que ver cuál es la logística de eso, porque requiere una preparación, pero sí, me gustaría en algún momento, no lo sé, más pronto que tarde me gustaría. ¿Estás por encarar un nuevo libro? ¿Se te ocurre, tenés ganas de centrarte por ahí en algún personaje puntual? ¿Hacer algo más en relación a eso? En relación al black metal no lo sé. Tengo un par de ideas de libros que se me ocurrieron en la pandemia, porque la pandemia fue un terreno fértil para pensar cosas. O sea, ¿te gustó sacar el libro? ¿Le agarraste el gusto? Sí, lo que sucedió también
con la pandemia, que si bien me dio tiempo para corregir y ampliar cosas y darle como un retoque final a todo, ya había pasado tanto tiempo en el proceso que lo quería tener listo y sacármelo Sí, encima, claro. porque... Era eterno. ¿Sí? Claro, sacarlo y bueno, listo, ya está. Sí. Pero bueno, medio que un poco te quedás como, bueno, ¿y ahora qué hago con todo este tiempo que tengo a mano? Y tengo un par de ideas que están en una etapa muy verde, pero sí, me gustaría hacer otra cosa. No sé si esto, lo que decía, no sé si del black metal puntual, pero ¿Tiene sí, un prólogo algo Nacidos para leer? No me acuerdo. Sí, tiene un prólogo a cargo de Dan Lilker, que es un bajista también medio leyenda del metal extremo, y una introducción a cargo de Nocturno Culto, que es el cantante de Darkthrone, una de las mitades de Darkthrone, que gentilmente se aceptaron la propuesta que les hice, así que están ahí. Eso fue medio un flash también. Pueden leer también tus notas en Headbangers, o sea, seguís trabajando en... Sí, haciendo notas, entrevistas, críticas de shows y de discos, no solo de black metal, pero sí, en general suelo abordar el género en Headbangers, que prontamente con suerte saldrá un número nuevo. Pues estamos trabajando en eso, así que... Bueno, saludos a salir. Huito, gracias por haber venido, Matías. Gracias a vos. La verdad que interesante, hermosa historia y bueno, espero que hayan disfrutado la música Yo también. con nosotros. Continuamos así en Un Mundo Feliz.